Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma las personas migrantes mexicanas serán canalizadas a 10 centros de atención que ya están operando en 6 estados fronterizos. El gobierno destaca esta estrategia, parte del Plan México Te Abraza, que protege los derechos de connacionales que regresan a nuestro país. Se unen personas latinoamericanas y estadounidenses en un frente migrante para manifestarse contra las deportaciones express del presidente Donald Trump. Los videos de las protestas se han hecho virales en redes sociales. Sale libre Mafer Turren luego de que un juez ordenara no vincularla a proceso. Turren Hernández fue acusada por su expareja por los delitos de retención de menores y fraude. El proceso ya se juzga con perspectiva de género. En el mundo denuncian autoridades locales de la Franja de Gaza que al menos 11 personas perdieron la vida en las últimas 48 horas por ataques del ejército de Israel, esto pese a estar vigente el cese el fuego. Y en la cultura continúa hasta el 2 de febrero la edición 40 del Festival Internacional de Jazz Plaza en Cuba. Este evento se ha convertido en uno de los más importantes de la isla. Una edición que ha reunido a casi 400 artistas que han mostrado sus creaciones en materia de música, pintura, fotografía, cine y teatro. Inició el Año Nuevo Chino y para darle la bienvenida a la comunidad del gigante asiático en el mundo, lo celebra en las calles. Sin embargo, es una ceremonia que tiene su toque de solemnidad en medio de este ambiente de fiesta. Una ocasión en que se honra a la serpiente de madera, la cual promete un ciclo de transformación y equilibrio gracias a la mezcla que lo conforma madera y fuego, elementos que reflejan un balance entre la reflexión serena y la pasión ardiente. En China el Año Nuevo se festeja con el Festival de la Primavera, que reúne una diversidad de eventos. Hay música y comida, artes marciales y mucho baile. En este año incluso participan no solo personas, sino también robots. Ahí está la inteligencia artificial dándole la bienvenida a lo nuevo. Hay que decir adiós y sacudirse el pasado. Y con estas imágenes les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta mitad de semana. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Ponías muy fácil eso de dejar atrás el pasado, pero hay que intentarlo de cualquier forma. Miércoles 29 de enero, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos con mucho gusto. Alia Vadillo, Magdalena Alejo, Jimena Raya son nuestras intérpretes y alternan en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y nos pueden escuchar y seguir también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Aparece un código QR en su pantalla. Puede acceder a él directamente para que le lleve hasta la página de 11noticias.digital. Y muy importante nuestra pregunta del día. Compártanos su opinión, sus opiniones y sus comentarios. Y es que necesitamos que ustedes nos hablen sobre DeepSeek, esta aplicación de inteligencia artificial, y por ello les invitamos a que participen en la pregunta. Claro que sí, si la conocen, no la conocen, les ha funcionado, la pudieron descargar o no. De hecho, es nuestro tema. A lo largo de este espacio iremos conociendo más acerca de DeepSeek. Vámonos directo con los detalles. Y es que miren, debido a que una de las órdenes ejecutivas conocidas y firmadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, establece las deportaciones expeditas, ya las organizaciones civiles están en alerta, sobre todo por la eventual expulsión de las personas migrantes sin debido proceso. Vamos a conocer lo que está ocurriendo del otro lado de la frontera. Organizaciones promigrantes denuncian que la administración Trump está expulsando a personas migrantes indocumentadas sin el debido proceso. Una de las órdenes ejecutivas que anunció Trump es precisamente el poder realizar deportaciones express, deportaciones expeditas, y precisamente esto significaría que
las personas no tendrían debido proceso, serían deportadas inmediatamente prácticamente. Este método es una práctica común de la patrulla fronteriza usada en los límites con México, que ahora se extiende al resto de Estados Unidos. Llevar estas deportaciones express al interior. Entonces, esto va a afectar a todas las personas que no puedan comprobar que han vivido en Estados Unidos por al menos 2 años, y esto significa que estas personas no van a tener acceso a ver a un juez. Las personas migrantes salen a trabajar, estudiar y hacer su vida cotidiana sin saber si regresarán por la noche a su casa. Sería un proceso muy rápido en el que la persona ni siquiera podría contactar a un abogado, a una organización, o tener el derecho a presentarse ante un juez. El debido proceso consiste en que un agente de migración se presenta al domicilio con la respectiva orden de un juez para deportación, quien sustenta su orden bajo las siguientes causas. 1. La persona tiene antecedentes penales. 2. Se le considera un riesgo a la seguridad nacional. 3. Carece de visa de ingreso o está vencida. La persona es detenida y trasladada a un centro de detención. Aguarda entonces para recibir la orden final de deportación en un lapso que puede durar hasta 6 meses debido a la saturación de expedientes en las cortes migratorias. Ya con la orden final se procede a la expulsión mediante los vuelos pactados desde la administración Biden con los gobiernos de México, Colombia, Guatemala, entre otros, y por tierra a través de la frontera con México. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y bueno, México ya está listo precisamente para recibir a las y los migrantes que sean deportados por Estados Unidos. Serán canalizados y canalizadas a 10 centros de atención que ya están operando en los 6 estados fronterizos, esto al norte del país. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que el gobierno de México indicó que esta estrategia forma parte del Plan México Te Abraza, que está diseñado para proteger los derechos de mexicanas y mexicanos que retornen a nuestro país. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dio más detalles. También para decirles a los paisanos y paisanas que México los recibe con los brazos abiertos. ¿Cuáles son los componentes para esta estrategia de recepción digna? La asistencia y protección consular por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la recepción y apoyo que se da en los 6 estados fronterizos donde se han instalado centros de atención, y también la reintegración a la sociedad, a las comunidades, donde se atenderán las necesidades básicas. Es que desde su llegada, las y los connacionales van a ser trasladados desde los puntos de repatriación a los centros de atención. ¿En dónde están ubicados? Bueno, 2 de ellos en Baja California, 2 más están en Sonora, 1 en Chihuahua, otro más en Coahuila y 1 más en Nuevo León. También hay 3 en Tamaulipas. Además de alojamiento temporal, van a tener servicios de regaderas, dormitorio, internet gratuito, comida caliente, esta de forma diaria. Para su reintegración van a contar con una tarjeta del bienestar con 2,000 pesos, también atención médica inmediata y afiliación al IMSS, oferta de empleo muy importante y apoyo para acceso a vivienda y también afiliación a programas sociales como las pensiones para adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro o bien apoyo a mujeres. Las infancias también van a ser incorporadas a las escuelas de nuestro país. Es importante que todas las personas que vienen de Estados Unidos tengan su carta de repatriación, que es la llave precisamente para acceder a estos servicios y programas. Los migrantes mexicanos no son criminales, cruzaron la frontera y aportaron a la economía de esa nación, y también aportan a su país natal. Son personas muy trabajadoras que se empeñan todos los días en salir adelante. Bueno, eso es lo que está ocurriendo de este lado, en territorio nacional, pero en Estados Unidos las deportaciones están a la orden del día.
En Washington se habló de las dos caras de la moneda de la relación México-Estados Unidos. Por un lado, se destaca que sí, hay buenos términos entre ambas naciones, pero también sigue la amenaza arancelaria por parte ahora de la vocera en su primera conferencia de prensa. ¿Qué fue lo que dijo Karoline Leavitt en esta conferencia? Dijo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado la cooperación de México en el tema migratorio y sobre todo la colaboración, subrayó, histórica que hoy tiene México con Estados Unidos. El presidente ha sido muy claro que espera de cada nación que coopere en la repatriación de sus ciudadanos y el presidente ha dado sus comentarios específicos en lo que espera de Canadá y México respecto a la seguridad fronteriza. Hemos visto un nivel histórico de cooperación de México. Sí, cooperación, pero también persiste la amenaza porque el próximo sábado, 1 de febrero, los aranceles de 25% a México podrían aplicarse, están previstos para entrar en vigor el primer día del próximo mes, así lo anunció el presidente Trump, pero dejaron en claro que cualquier cambio sería previamente notificado. Y bueno, vamos a retomar este asunto de los centros de atención. Esto a una semana de que Donald Trump anunciara la deportación masiva de migrantes sin documentación en Estados Unidos, pues no han llegado a estos centros ninguna persona. Esto de acuerdo con lo que indicó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Estamos instalando ya al día de ayer 10 centros de atención. Aquí están algunas gráficas. Y pues queremos decir que los centros están vacíos. Nosotros somos un gobierno humanista. Y somos mexicanos que defendemos a la patria y a las y a los mexicanos. Ese es nuestro gobierno. Y buscamos una relación responsable, de respeto, con Estados Unidos y el diálogo que se establece. Los centros de atención ya están operando para brindarles una recepción cálida, ordenada y segura. ¿Con qué? Con el traslado gratuito al centro de atención más cercano desde la puerta fronteriza, con la entrega de kits de higiene personal, con la entrega de la carta de repatriación, con la tramitación de documentos de identidad como acta de nacimiento y CURP. También con el traslado gratuito en autobuses a sus comunidades de origen. Y miren, otras de las acciones que se tomaron en nuestro país es anunciada por los dirigentes empresariales. Están cerrando filas en torno a las deportaciones de los Estados Unidos a territorio nacional y se comprometen con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a emplear a por lo menos 50,000 migrantes eventualmente repatriados de Estados Unidos. Si 1 de cada 20 negocios contrata a un paisano, dicen que se podrían incorporar a 50,000 en el mercado laboral formal en todo el país. En todo, ya viste, el sector del campo, el sector financiero, el sector agrícola, el industrial, el comercial, están todos los sectores, el de servicios, toda la parte transversal estaba representada aquí con los grandes empresas. Y si nos vamos a marcas, pues ¿qué quieres que empecemos por Coca-Cola, por Nestlé, por Bayer, con las grandes marcas multinacionales que son mexicanas y también extranjeras? Y estuvo también American Chamber, que ya vieron que tienen 126 empresas de las más grandes americanas. Claro, se trata de las más grandes y también de las más importantes a nivel mundial. Un compromiso suscrito con el gobierno mexicano frente a la ofensiva de Donald Trump. Al término de este encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se definieron las principales directrices de esta estrategia. México te abraza. El objetivo, sabemos, es extender la mano a nuestros connacionales que están regresando a México y empiezan prácticamente de cero. A partir del día 10 empezaremos a informar todos los lunes cuál es la cifra de empleos puntuales y concretos que se incluyen. A esta estrategia, México te abraza, se sumaron los micro, pequeños y medianos negocios, forman parte también del Consejo Coordinador Empresarial. Las plazas que se crearían en una primera etapa son las siguientes.
Seguramente van a ser más de 20,000 vacantes las que tendremos en un primer ejercicio. No considero que sería un número razonable, pero es un número que vamos a ir extendiendo en todo nuestro país. Además, pondrán a disposición de los gobiernos federal, estatal y municipal 900 oficinas a nivel nacional para que las y los migrantes puedan capacitarse y registrarse ante el SAT, ante el IMSS y otras dependencias. Así facilitan su incorporación laboral. Y ante las medidas arbitrarias en contra de millones de migrantes que se encuentran allí en Estados Unidos, pues ya se formó un frente migrante. Poco a poco se va extendiendo a diferentes estados de la Unión Americana. Es un movimiento que está conformado principalmente por latinoamericanos y también ciudadanos estadounidenses que están alzando la voz en las calles y también en las redes sociales. A las y los miles de paisanos mexicanos y latinoamericanos, ahora se sumaron ciudadanos estadounidenses para alzar la voz contra las deportaciones express ordenadas por Donald Trump. Con la bandera mexicana en manos, reconocen el legado de las personas migrantes en ese país. Es el Frente Migrante que muestra su músculo de protesta, de resistencia y planta cara a las políticas antimigratorias de Donald Trump. Las minorías hicieron América, lanzan los manifestantes quienes desafiaron el frío y a las autoridades migratorias tejanas. Las protestas antirredadas unieron a personas mexicanas, centro y sudamericanas y ya se extendieron a otros estados como Chicago y Nebraska. Todos tenemos que estar unidos, todos somos uno, toda Latinoamérica, toda la gente ahorita que es de mi color. Los jóvenes, hijos de migrantes mexicanos, también salieron a las calles para defender el trabajo de sus padres. Nuestros papás llegan, trabajan, estudiamos y nos graduamos. Y estamos en posiciones de poder. Somos enfermeras, doctores. Las movilizaciones son convocadas por activistas y organizaciones pro-migrantes a través de redes sociales. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Esta huelga fue organizada por jóvenes que están en contra de los abusos de inmigración. Los videos de las protestas suman millones de vistas y comentarios de protesta en TikTok, Facebook y X. Esta última plataforma de Elon Musk, el multimillonario amigo del presidente Donald Trump y quien forma parte de su equipo, como encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pórtense bien y demuéstrenle a este país que nos necesiten, les guste o no. 11 Noticias, Armando Gama. Pues ahí está la unión de nuestros paisanos frente a esta realidad ya, la nueva realidad, la era Trump en los Estados Unidos. Pero miren, aún así hay caravanas migrantes, no han cesado. Hay personas que siguen insistiendo en viajar a los Estados Unidos frente a las amenazas evidentes de Donald Trump. Bueno, ni eso los está frenando. Lo que sí es que ahora han aumentado las solicitudes de asilo en México. Pareciera un impasse en lo que esperan que el gobierno de Donald Trump quizá flexibilice o quizá cambie de postura o ve la reacción real en la frontera, pues aquí en México están solicitando asilo. ¿Cómo es este asunto del asilo en nuestro país? Vámonos con los números, los datos fríos y lo que sabemos hasta ahora en este tema. Miren, es un proceso importante el que se va a llevar a cabo. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha hecho un análisis de lo que significa pisar territorio nacional frente a las necesidades de quienes enfrentan situaciones muy complicadas y difíciles. Si nos vamos al año 2024, el año pasado,
Refugiados en México 2024, solicitantes 78.975 personas que han solicitado el reconocimiento de la condición así de refugiado en México. Vámonos a revisar cuáles serían las principales naciones de donde provienen precisamente las personas que están solicitando pues esta medida. Honduras, Cuba y Haití. Honduras ocupa el primer lugar con 27,000 personas, le siguen Cuba con 17,000 y Haití con 10,000. Seguimos revisando el tema y vemos que ahora las oficinas y representaciones de Tapachula, de la Ciudad de México y de Tabasco son las más saturadas. Tapachula al menos tiene ahora 50,742 solicitudes de asilo. Seguimos revisando el tema y vámonos a lo que se necesita. Si alguien quiere solicitar la condición de refugiado, primero tiene que ser, por supuesto, extranjero, estar ya en nuestro territorio, acudir a la comisión o al Instituto Nacional de Migración y hay que llenar una solicitud muy específica con preguntas muy concretas y muy claras. Seguimos revisando qué se necesita para ser sujeto de asilo en México. Pues registrar a todas y cada una de las personas que estén acompañando a la persona que esté encargada, en este caso de una familia o incluso si vienen solos, se entrega una constancia de inicio de trámite y una CURP de manera temporal. Estos documentos les van a permitir incluso tener la posibilidad de permanecer en México con un trabajo. Esto sería muy importante porque el solicitante tiene que presentarse a firmar la tarjeta de visitantes por razones humanitarias, hay una entrevista y finalmente esta resolución, que es la parte importante porque si tienen el sí, bueno, pues se les autoriza la condición de refugiado. En caso de una negativa, se puede perder incluso la revisión del caso. Así que es muy importante que se tomen en cuenta todos estos requisitos. Hay gente ya de otros países en la Comar, en las oficinas, que están solicitando, pues bien, esta idea de que quieren recibir protección por parte del Gobierno de México frente a las amenazas evidentes. Ya son una realidad, Donald Trump y sus deportaciones. Nos vamos a ir a la pausa, es breve. Regresamos con más noticias aquí en El Resto. A 6:30 de la mañana seguimos en 11 Noticias y vámonos con asuntos que tienen que ver con seguridad. Y es que en México los homicidios dolosos disminuyeron 27%, esto en los últimos 7 años, al pasar de un promedio de 100.5 homicidios al día que se registraban en 2018 a un promedio de 65.8, esto en enero de 2025. Datos preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que 53% de estos delitos se concentran en 7 entidades: Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua y Jalisco. La estimación de octubre o de septiembre de 2024 a la fecha es una reducción mayor al 15% desde que entramos al gobierno. Y la información ya oficial del sistema de seguridad, pues la tendremos dentro de 15 días, pero son cifras muy importantes. Yo quiero agradecer a todo el Gabinete de Seguridad, con respeto a su autonomía, una coordinación muy importante que nos está permitiendo dar estos resultados. De acuerdo con el reporte de seguridad, en esta administración se han detenido a más de 10,000 personas, se han asegurado casi 5,000 armas de fuego, decomisado más de 90 toneladas de droga y desmantelado 139 laboratorios clandestinos para elaborar metanfetaminas. La afectación económica a las organizaciones delictivas en estos laboratorios es mayor a 53,770 millones de pesos. El Gobierno de México resaltó también sus acciones en Sinaloa para garantizar la seguridad de las y los habitantes. Destacó el desmantelamiento de un inmueble en Culiacán que funcionaba como centro de monitoreo clandestino y era operado por la célula criminal de Los Chapitos. Ahí dicho grupo, perteneciente al cártel de Sinaloa, realizaba tareas de vigilancia con videocámaras en áreas estratégicas de la entidad.
Y en este contexto, autoridades federales detuvieron a Joel Medina, alias La Morsa, señalado como presunto operador de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en Sinaloa, entre ellas, por supuesto, el fentanilo y su destino, Estados Unidos. Esta detención, gracias a las labores de investigación, lo ubicaron en la alcaldía Benito Juárez. Estaba aquí en la Ciudad de México, pero no estaba solo. Además de la droga, tenía pues un arsenal ahí con él. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, destacó la detención de quien ahora es vinculado, Aureliano Guzmán Loera, líder de una facción del cártel de Sinaloa y hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. Y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que estuvo en la conferencia matutina, aseguró que el gobierno de México mantiene la petición a Estados Unidos para que entregue toda la información relacionada con la detención de Ismael Zambada, el Mayo, quien enfrenta un juicio en la Corte Federal de Nueva York. Establecimos todo un protocolo de investigación y ese protocolo de investigación tiene los resultados que está esperando el gobierno y en este caso la Fiscalía, la audiencia en la que Ismael Zambada va a llevar a cabo ante las autoridades judiciales federales de los Estados Unidos para ratificar o no lo que ya nos mandó en una carta que él dio como buena y que fue donde él explicó cuál fue el caso. Y es que hay que recordar que Ismael Zambada fue detenido el 26 de julio de 2024 en circunstancias que no han sido aclaradas en su totalidad. Gertz Manero, el fiscal, aseguró que la FGR no abandonará las órdenes de aprehensión que Ismael Zambada tiene pendientes aquí en México. Vámonos ahora a revisar cuáles y de qué manera han sido las intervenciones de Estados Unidos en territorio nacional. Por supuesto, hablamos de que esto ha sido auspiciado por los gobiernos anteriores, aunque miren, en los hechos siempre, de manera oficial, se ha negado. La información, el reportaje especial de Luisa Méndez. Una cámara grabó todo el 17 de febrero de 2014. Fue el aseguramiento de una casa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en Culiacán, Sinaloa. El capo escapó por un pasadizo debajo de una tina de baño que conducía al drenaje de la ciudad. Pero el 22 de febrero, el líder del cártel de Sinaloa fue detenido en Mazatlán. El entonces presidente Enrique Peña Nieto adjudicó la detención a la Marina. Pero quien coordinó el operativo y grabó la detención fue Vázquez, un agente estadounidense de la Administración de Antinarcóticos para el Control de Drogas, la DEA, algo que negó el entonces secretario de Gobernación. Que agentes de la DEA capturaron al Chapo junto a efectivos de la Marina. Primero, Ciro, lo afirmo categórico, no hubo ninguna participación de una sola persona, todo ha sido por grupos de especiales de la Marina Armada de México. Una década después, Estados Unidos violó los tratados con México en materia de extradición. Nosotros siempre vamos a pedir respeto a México y condiciones de igualdad y que se cumplan las normas nacionales e internacionales en el caso de detenciones. El 25 de julio de 2024, Estados Unidos informó la detención de Ismael Zambada García, El Mayo, junto con Joaquín Guzmán López, El Chapito. El expresidente Andrés Manuel López Obrador denunció una operación irregular. El Departamento de Justicia llevaba a cabo pláticas con uno de los grupos de la delincuencia en Sinaloa. No es lo mismo cuando el Estado mexicano interviene a que se dé un asunto completamente irregular, de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a Estados Unidos. El ex embajador estadounidense en México, Ken Salazar, reconoció que El Mayo fue llevado contra su voluntad, negó la participación de su país, pero la Administración Federal de Aviación estadounidense permitió el paso de la avioneta que llevaba a 2 capos de ese calibre. El tema del narcotráfico le sirve a las agencias estadounidenses, las agencias aduanales, la agencia de control fronterizo, la DEA, después la CIA y el FBI, para justificar el tener agentes fuera de su territorio. El caso del Mayo Zambada revivió un episodio, el secuestro de un ciudadano mexicano.
El 2 de abril de 1990, el médico Humberto Álvarez Machain fue encajuelado y trasladado de manera ilegal desde Guadalajara hasta El Paso, Texas, por un grupo de 12 personas. Su nombre clave, los Gansos Salvajes. Eran agentes de la DEA y policías mexicanos. Álvarez Machain fue acusado de haber participado en 1985 en el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Se le señaló de suministrar fármacos para mantener con vida a Camarena durante la tortura que realizaron integrantes del Cártel de Guadalajara. Las versiones señalan que Camarena fue asesinado por participar en la destrucción de una plantación de marihuana de 1000 hectáreas en el rancho El Búfalo, en Chihuahua, propiedad del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Al señor Camarena nunca lo conocí, nunca lo vi. El secuestro fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, pero 2 años después, en 1992, un juez federal estadounidense, John Cronstant, ordenó la liberación del médico. Ellos no pudieron probar, porque lo único que tenían en mi contra era una bolsita de papel, de plástico. Era lo único que presentaron ante el juez. Por eso el juez les dijo, si quieren que sometemos a este hombre ante el gran jurado, pues yo necesito pruebas más contundentes. Álvarez Machain fue repatriado, pero su caso obligó a Estados Unidos y México a establecer el Tratado de Prohibición de Secuestros Transfronterizos en 1994. Con el secuestro del Mayo, como el propio capo acusó en una carta, la defensa del capo busca que sea repatriado. Solicitará asistencia consular a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La presidenta Sheinbaum mantiene la exigencia del respeto a los tratados entre ambas naciones. Hay una frase que dice: el fin no justifica los medios. No porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Los secuestros del Mayo y Álvarez Machain son 2 casos emblemáticos con 40 años de diferencia, pero que en los hechos siguen el mismo estilo de operación de la DEA: violar los propios acuerdos que firma. Luis A. Méndez. Y mire, la Ciudad de México será una de las urbes más vigiladas en todo el mundo, y es que para finales de 2030 se prevé que cuente con 150,000 cámaras de videovigilancia, superando a ciudades como Nueva York en Estados Unidos y Londres allá en el Reino Unido. Si ahorita tenemos 83,400 y los atiende 347 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así que necesitamos 66,000 cámaras adicionales a lo que hoy tenemos. Hoy por hoy, la Ciudad de México tiene más videocámaras que en toda América. En Londres, que tiene una población aproximadamente igual que la Ciudad de México, tiene 127,000 videocámaras. Nosotros vamos hacia allá. Y es que este año se instalarán 40,000 videocámaras más en las colonias Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, en Pedregal de Santo Domingo, en la Colonia Doctores, también en la Guerrero, en la Roma Norte, en la Obrera, en la Colonia Morelos, también en Moctezuma Segunda Sección y en Santa María Atzahuacán. Estas son las zonas con mayor demanda de videovigilancia. Las cámaras van a contar con tecnología zoom de 4 ejes. Su imagen se va a poder ampliar hasta 40 veces su tamaño original. Tendrán visión nocturna de uso exterior, habrá botón de pánico y también capacidad de almacenaje de 14 hasta 30 días. Y tiene la ventaja también que el botón de auxilio permite una interacción directa con la operadora o la despachadora. Se oprime aquí y eventualmente mis compañeras y compañeros allá reciben en ese momento la petición, cuál es su emergencia. Y es que la red del C5 también se fortalecerá con el programa Ojos para la Seguridad, en la que empresas como Walmart y Oxxo, además de ciudadanos, podrán compartir la información de sus cámaras de seguridad exterior para investigaciones. En esta primera etapa, la videovigilancia aumentará 50% en la Ciudad de México, es lo que informó el gobierno capitalino. Bueno, vámonos con otros asuntos. El caso Maffer Turren, proceso en el que por fin ya
se juzgó con perspectiva de género. Este martes una jueza ordenó su liberación inmediata. Determina que no sería vinculada a proceso después de que fuera acusada por su expareja Edgar N. de delitos como retención de menores y fraude. Vale decir que Maffer Turren acudió a las autoridades a denunciar violencia familiar y vicaria, pero la respuesta que obtuvo no fue una investigación contra su expareja y agresor. En ese momento fue detenida y encarcelada, privada así de la libertad del 22 de enero al acudir a esta audiencia por las acusaciones en su contra. Citlali Hernández, Secretaría de las Mujeres, celebró la decisión de la jueza. Yo tuve comunicación con ella vía mensaje, quiere decir que ya tiene sus pertenencias, y pues prácticamente ayer que fue la audiencia, y fue una audiencia prácticamente todo el día, estuvo, pues lo que se discutía era la medida cautelar ante este proceso que lleva, y al final la jueza determinó, con base en los argumentos que se expusieron por parte de su defensa, que era un exceso la prisión preventiva justificada. En entrevista para 11 Noticias agregó que se ha detectado un modus operandi en el que los y las juzgadoras actúan sin perspectiva de género, principalmente en casos de violencia vicaria. Y se permite que el hombre que se está defendiendo pueda promover o voltearles, digamos, las situaciones jurídicas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando se está peleando la guardia y custodia de las niñas y los niños, y entonces el demandado, el agresor, la voltea y acusa a la mujer de sustracción de menores, y entonces inicia un proceso penal. Es decir, este actuar sistemático ligado a la falta de perspectiva de género y posiblemente a la incidencia que a veces algunos agresores con poder económico, con contactos. La titular de la Secretaría de las Mujeres destacó que ahora pueden confiar en que esta dependencia va a trabajar para ayudarlas del mismo modo que lo hizo con este caso. Bueno, fundamentalmente ha sido un acompañamiento de estar al pendiente, de poder visibilizarlo, de dialogar con los distintos actores implicados. Y afortunadamente, bueno, pues hubo sensibilidad por parte de la jueza. Bueno, y siguiendo con temas judiciales, pero lo que tiene que ver con la elección judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la renuncia de los 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que eran los encargados de elegir a candidatas y candidatos que contenderían en la elección de personas juzgadoras, que será el próximo 1 de junio. Entonces, pues sí, pues ya que tenía que hacer el comité, si ya no iban a trabajar. O sea, porque lo ponen así como renuncian los... No, pues si ya no tenían trabajo, ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad, pues ni modo que siguieran ahí en un comité que ya no tenía ningún sentido. Y es que a través de amparos este comité mantenía detenido el proceso de selección de aspirantes y debido a ello el Tribunal Electoral instruyó al Senado a asumir la tarea de seleccionar a candidatas y candidatos. Es por ello que la presidenta Claudia Sheinbaum descartó riesgos en la elección y aseguró que la selección de candidaturas mediante insaculación va a evitar que se viole el derecho a participar de las y los aspirantes que se hayan registrado ante el Poder Judicial. ¿Qué resolvió el Tribunal Electoral? Que los 3,000 y tantos que quedaron en la primera selección de ese comité, el Senado de la República va a hacer una selección al azar de esas personas y esas son las que van a participar como parte del Poder Judicial en la elección del 1 de junio. En tanto, la Suprema Corte de Justicia sigue evaluando desestimar la demanda del Comité de Evaluación de atraer y revisar la legalidad de las resoluciones del Tribunal Electoral Federal y del juez de amparo que otorgó la suspensión contra la continuidad del proceso para seleccionar a candidatas y candidatos juzgadores en esta elección extraordinaria que se realizará el próximo 1 de junio. Durante la sesión privada de este martes, el Pleno de la Corte rechazó una propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat de asumir las funciones del comité dimitente para salvar la equidad de la contienda, no poner en riesgo la legitimidad del proceso y no agudizar la incertidumbre jurídica de la reforma judicial.
9 de los 10 ministros y ministras que actualmente conforman el Pleno de la Corte, ante la ausencia del ministro en retiro, Luis María Aguilar, rechazaron la propuesta. Y es que la mañana de este martes, la ministra Lenia Batres también dio a conocer que durante la sesión privada, el Pleno de la Corte recibió las notificaciones de la resolución del Tribunal Electoral Federal y sobre la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, y afirmó que el comité había abandonado sus funciones al acatar la suspensión de 2 jueces de amparo sin competencia en materia electoral y desacatar la instrucción del Tribunal Electoral, única autoridad competente en materia electoral. Es lo que expuso la ministra Lenia Batres. Vámonos con otros asuntos de temas financieros, porque en un hecho sin precedentes, México ya rebasó sus reservas económicas internacionales, pese a las amenazas del discurso beligerante del presidente de Estados Unidos. Vámonos con la agenda económica. Las reservas internacionales del país rompen barrera de los 230,000 millones de dólares. Por primera vez en la historia, las reservas de México se ubicaron en 230,254 millones de dólares. El Banco de México destacó que en la primera semana de Donald Trump como presidente estadounidense, se registró un incremento de 749 millones de dólares en las reservas, lo que desmiente la posibilidad de que se haya registrado una fuga de capitales en esa etapa. En lo que va del año, las reservas internacionales de México se han incrementado en 1,264 millones de dólares. Gana el peso 18 centavos. El peso mexicano ganó este martes 0.91% al cerrar en 20.54 unidades por dólar contra 20.72 del lunes. Durante la jornada, la moneda mexicana fue la divisa más apreciada, seguida del real brasileño, que ganó 0.52%. Desde que asumió la presidencia estadounidense Donald Trump, la moneda mexicana solo se ha depreciado levemente en 2 ocasiones. Mientras, la Bolsa Mexicana de Valores registró su primera caída desde el 17 de enero. Antes de la toma de posesión de Trump, el índice bursátil bajó ligeramente 0.29% y cerró en 51.535.96 puntos. El 2024 México lo cerró con récord de exportaciones. Durante el año pasado, las ventas mexicanas al exterior crecieron 4.1% para alcanzar un total de 617.099 millones de dólares, la mayor cantidad anual en la historia del país. Estos datos se comparan positivamente con los 593.011 millones de 2023, cuando se registró un crecimiento de 2.6 en las exportaciones totales de mercancías. En la primera quincena de enero tuvimos la menor inflación en 4 años. En ese periodo, el índice nacional de precios al consumidor avanzó 0.20% con relación a la quincena anterior y 3.68% en términos anuales, lo que representa el menor crecimiento de precios en 4 años. Para dar una idea de la reducción en el mismo periodo del año pasado, la inflación quincenal fue de 0.49% y la anual de 4.90%. Y así como nuestra cortinilla con música, le damos la bienvenida a Miguel de la Cruz, porque como siempre en lo más destacado de la cultura no puede faltar la música. Miguel, exactamente, días. La música y todo lo demás. Muy buenos días. Buenos días, Angélica. Buenos días a todos. Pues sí les cuento, el Festival de Jazz Plaza que se realiza en Cuba ha tenido un gran éxito en su edición número 40. De esto habla Saray Campech, que tiene el reporte. Vamos a verlo. La historia del Festival Jazz Plaza se remonta a 1978, cuando el músico Bobby Carcassés fue convocado por Bárbara Castillo para que armara unas descargas en el Teatro de la Casa de Cultura de La Habana. Al ser músico de jazz, Bobby convocó a sus colegas y lo demás es historia. Los jóvenes músicos como Emiliano Salvador, Chucho Valdés y otros músicos como Fran Emilio Frin, y arrancamos con el primer festival y fue un batazo. Encuentro que representa magia, milagro y libertad.
Acorde a la propia historia de Cuba, el festival ha tenido sus altibajos, que solo lo han hecho más fuerte. Hay que montar todo ese andamiaje en un país con las dificultades que tenemos nosotros reales. Hoy mismo esto iba a comenzar a las 10 de la mañana y pudo comenzar ahora por la corriente. Y así, el tema de transporte se convierte en algo muy difícil. No tenemos combustible, esto, lo otro, los problemas reales que tiene el país. Que sobre eso, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos el evento? No. Fíjate si somos locos que en vez de suspender el evento, inventamos otra provincia. Con 40 ediciones, el Festival Jazz Plaza es hoy por hoy uno de los eventos más importantes de la isla, junto con el Festival de Cine y de Ballet. Un evento que además tiene una gran virtud. Sucede por el deseo de los propios músicos. Es un festival donde no se paga caché. Hoy nosotros tenemos en La Habana casi 400 artistas y le hemos pagado el boleto nada más a 9. Nosotros de esos 400, solamente a costa del comité organizador, hay hospedado 80 y tantas personas. Todos los otros artistas que se están corriendo con sus gastos. Con sedes en Santiago, Santa Clara y La Habana, el Festival Jazz Plaza ha sumado otras expresiones como las muestras fotográficas, pintura, cine y teatro. Sus creadores dicen que van por más. Con imágenes de Luis Virgilio y Daniel Echeverría, 11 Noticias, Saray Campeche. Vámonos al libro del día, es No estudies Derecho, de Juan Jesús Garza Onofre, editado por Penguin Random House. Este libro en voz de su autor. No estudies Derecho es una reflexión sobre las futuras generaciones de abogadas y abogados en México. En México hay más de 2,000 escuelas de Derecho. Nada más para hacer un contraste, en Puebla, solo en Puebla, hay más escuelas que en todo Canadá. Más abogados en México no significa más justicia ni más Estado de Derecho. El libro está dividido en dos partes. La primera es No estudies Derecho como disciplina. Son 7 críticas a la profesión, lenguaje, estética, ética, relación que tenemos con la tecnología. Y la segunda parte es propositiva. La primera parte es crítica y destructiva, la segunda es más optimista y propositiva. Es decir, ya que estamos en esto, hay posibilidad de darle la vuelta. Y hacemos cómo le vamos a hacer para entendernos mejor. Y leo con el 11 y sumamos 30 páginas de la novela Cochabamba de Jorge Fernández, editado por Alfaguara. Recuerden que la sala de lectura de este libro será en la edición 20 del Festival de Literatura y Escritores de San Miguel de Allende. El X de hoy es de Malú y dice: nada y nadie, sinónimos de su silencio siniestro. Gracias, Malú, por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy es cumpleaños de la escritora polaca Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura en 2018. En su honor, el poema del día, que en alguna parte dice: si yo soy un monte, tú eres una cueva dentro de mí, lugar en el monte donde no hay monte, lugar dentro de mí donde no estoy. Quien lo solicite lo comparto completo por X @Miguel D, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí Cultura. Buenos días. Oye, Miguel, y ahora que vas a hacer tu sala de lectura allá en San Miguel de Allende, ¿qué pasa con todos tus seguidores aquí en la Ciudad de México? ¿Se aventuran a irse para allá? Hay algunos que organizan expediciones casi a pie para que el esfuerzo sea conjunto con la lectura. Han ido a Querétaro, han ido alguna vez alguien fue a Puebla, que hicimos una sala de lectura. Así que ahora les suena muy bien San Miguel, no han dicho nada. Yo espero que sí me sigan, ¿no? Porque además es un sitio muy atractivo, ¿no? Turísticamente. Sí, hombre, es como, les digo que parece maqueta San Miguel. Sí, está claro. hecho a la medida del gusto de todos. No es la primera vez que haces allá sala de lectura. Ya tienes también tus seguidores específicos allá, ¿no? Fíjate que en Guanajuato fue en el marco de un Cervantino. Lo hicimos en el Museo Iconográfico del Quijote. Y había mucha gente muy entusiasmada porque hiciéramos esa dinámica. Pues lo intentamos, lo hicimos. Teniendo el Cervantino encima es sí, muy difícil. Claro. Pero ya en Guanajuato el antecedente es en pleno Cervantino, en un museo tan emblemático como el Iconográfico del Quijote, y con un libro de leyendas sobre Guanajuato. O sea que sí nos liga ya un nexo, no en San Miguel, sí en Guanajuato, y ahora pues será más en el marco de ese festival una gran oportunidad para
Y es que San Miguel también, como lo decías, ¿no? Parece una maqueta y se presta mucho precisamente para este tipo de eventos, de encuentros literarios y con personas que pues a lo mejor por primera vez se acercan específicamente, como dices, en San Miguel, pero que sin duda pues les atrae la literatura. Sí, fíjate que en la sesión donde vamos a estar se van a ver 2 novelas de este autor. Nosotros vamos con una, pero se va a comentar de otra nueva. Ah, perfecto. Pues ahí te estaremos siguiendo y nos darás cuenta de lo que pase. Gracias, Miguel de la Cruz. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos. 7 de la mañana en el tiempo del centro, seguimos en 11 Noticias y vamos a retomar un asunto pues que ocurrió apenas hace unos días, pero que generó pues tendencia a nivel mundial, y se trata de la nueva aplicación DeepSeek. Es un nuevo chat de inteligencia artificial que cimbró pues el lunes pasado al mercado bursátil al colocarse como el líder de descargas gratuitas en aplicaciones tanto en China como en Estados Unidos, y de esta forma pues superando al conocido ChatGPT o ChatGPT. Pero vamos a conocer precisamente pues quién la desarrolló, cómo funciona. Y mire, precisamente le contamos aquí en nuestra pantalla, el lanzamiento fue apenas este 20 de enero. Es el modelo más reciente de DeepSeek, es el R1, se dio a conocer apenas hace 9 días y su prototipo es básicamente similar al de ChatGPT, pero es más barato y eficiente, además de haber sido construido con una fracción del presupuesto de OpenAI, esta firma creadora de ChatGPT. Y vamos a nuestra siguiente pantalla, en donde le contamos que este modelo, su modelo, fue construido con menos de $6 millones. Utilizó únicamente 2,000 chips de NVIDIA. Más adelante le contamos qué es NVIDIA, y es que se consiguió precisamente antes de que Estados Unidos impusiera restricciones a la exportación. Y es que hay que recordar ahora sí que NVIDIA es el fabricante de chips estadounidenses que impulsa la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿cómo es que fue construida? Bueno, DeepSeek fue construida mediante código abierto, es decir, que cualquier persona puede ver su funcionamiento interno, y también cualquier persona puede instalarla de forma local y, lo más importante, usarla con libertad. También considerar que DeepSeek, este lanzamiento ha tenido pues repercusiones significativas en el mercado tecnológico global. ¿Por qué? Porque empresas líderes en inteligencia artificial como NVIDIA sufrió el pasado lunes una caída de $600 millones, es decir, poco menos, alrededor de 16.9%, una cifra pues bastante considerable para un gigante tecnológico como ya lo es NVIDIA. Otras empresas que también cayeron con este repunte de DeepSeek, pues bueno, es Broadcom con 17.7% a la baja, AMD con 6.3%, Cisco con 5%, Palantir 4.4%, Alphabet 4.2%, muy importante, Microsoft también tuvo una caída de 2.14%, Constellation Energy del 21% y Vistra con el 30%. Son empresas también relacionadas con el sector. Entonces, pues es importante lo que está ocurriendo con esta nueva aplicación de DeepSeek, precisamente por lo que genera en el mercado financiero, pero también por lo que está desenvolviendo y lo que se está desarrollando a nivel tecnológico. En unos momentos más vamos a seguir hablando de este asunto que tiene que ver con esta aplicación. DeepSeek, contigo, Guadalupe. Los expertos hablan del tema como Grecia Macías, abogada, experta en Derecho, en Tecnología, estudiante en Stanford Law School. Nos hablará precisamente de DeepSeek. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días. Hola, Guadalupe. Buenos días. Cuéntanos, por favor, Grecia, pues este gigante asiático llega como el dragón, desploma los mercados financieros, es la más descargada de las aplicaciones en Estados Unidos y en China. ¿Qué hay detrás de esta pues novedosa presencia de DeepSeek? ¿Llegó para quedarse? Bueno, lo que pasó con esto desde la semana pasada es que DeepSeek llegó a sacudir, como bien dices, los mercados, especialmente el modelo de negocio que tenían las grandes
estas nuevas grandes empresas sobre Large Language Models o modelos de gran tamaño, que también generalmente son conocidos como inteligencia artificial para generar contenido. Y lo que pasó con esta aplicación es que se dieron cuenta que pueden hacer lo mismo que hacía ChatGPT, o al menos la misma premisa que tenía ChatGPT o estos grandes otros modelos, con la mitad de los recursos necesarios. Y esto viene a la razón principal por la que está sacudiendo todo el modelo de empresas como OpenAI es que muchas de estas empresas están apostándole a que necesitaban más recursos y que necesitaban más inversión y un tema de escalar todos los recursos que necesitaban para poder crear este tipo de aplicaciones, o sea, energía desde agua, electricidad y demás. Y muchos inversionistas se sorprendieron para ver cómo esta aplicación, este nuevo modelo de AI, que aparte es open source y aparte puedes tú ver en tiempo real cómo están generándose una respuesta, funciona por menos de la mitad de la energía y menos de la mitad del costo que muchas de estas empresas habían, las empresas de Estados Unidos en esta carrera de AI habían dicho que necesitaban, ¿no? Esto, pues obviamente rompe un poco la burbuja que habían creado empresas como OpenAI y Sam Altman de lo que realmente se necesita para mantener estos negocios. Ahora también hay que decir que esto no implica que este tipo de aplicaciones no tengan riesgos, ¿no? También varias empresas o varios también como firmas auditoras están revisando los modelos de DeepSeek y están viendo que también tienen varias fallas en temas de privacidad, en temas de seguridad informática y demás, por lo cual también hay que estar conscientes al momento de usar este tipo de programas, ¿no? Pero sí movió y sacudió absolutamente todo. Especialmente creo que también algo que llamó mucho la atención es que están usando también el contenido, por así decirlo, la información con la que se entrenó OpenAI y el mismo algoritmo para también poder generar sus propios sistemas, ¿no? Y OpenAI también creo que está un poco frustrado algunos de estos modelos porque están usando los mismos bases de datos por los cuales ahora también han sido controvertidas incluso en juicios por tener ciertas violaciones de derechos de autor. Entonces, por así decirlo, robaron, entre comillas, muchas comillas, pero para decirlo de modo sencillo, agarraron la información que OpenAI también agarró sin pagar de otras personas. Ahora bien, Grecia, buenos días, te saluda Elvira Angélica Rivera y retomando esta parte que tú dices sobre los posibles riesgos como cualquier herramienta tecnológica, en este caso de inteligencia artificial, ¿verías la necesidad de la regulación precisamente de esta herramienta, de esta aplicación? Y es que tomando en cuenta un poco lo que hace la Unión Europea particularmente, que ya tiene sobre la mesa el asunto de la regulación de la inteligencia artificial, ¿se requeriría eso en el resto del mundo o en aquellas regiones en donde está en uso precisamente la inteligencia artificial, particularmente a lo mejor en este caso de DeepSeek y de otras? Bueno, sí, como mencionaba, siempre, obviamente, estos modelos de gran tamaño tienen riesgos, especialmente DeepSeek han estado revisando que también, por ejemplo, comparte toda la información que se recibe con el gobierno de China. Obviamente eso también genera riesgos de privacidad muy grandes. Y como bien dices, obviamente sí en la Unión Europea se hizo el primer gran esfuerzo para publicar esta primera gran regulación de AI el año pasado, aunque pues también hay que entender que la inteligencia artificial es un concepto que abarca
otro tipo de tecnología, no solamente este tipo de modelos de gran tamaño. Hay ciertas propuestas en distintos lados del mundo. En Estados Unidos también tenían, el presidente Biden había emitido una orden ejecutiva para iniciar este tipo de regulaciones. Lamentablemente Trump acaba también de remover esta acción ejecutiva para regular temas de inteligencia artificial. Pero si bien, yo en lo personal considero que sí es necesario tener una regulación, pero no necesariamente solo tiene que ser una regulación específica de la inteligencia artificial. Por ejemplo, muchos de las principales riesgos son temas de privacidad y seguridad, que quizás en vez de tener solo una regulación específica de inteligencia artificial, puedes hacer una mejor ley de protección de datos personales y privacidad. Aunque también hay que tomar en cuenta la naturaleza específica de cada modelo de inteligencia artificial y también crear una regulación que se adecúe a ella, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vas a hacer estas evaluaciones de impacto a derechos humanos? ¿Cómo se hacen estas auditorías, por ejemplo, de cómo se recaban los datos, cómo se almacenan los datos, qué va a pasar con eso? Es obviamente muy importante y específicamente porque son los usuarios las personas usuarias quienes están en riesgo cuando están usándose este tipo de herramientas sin ningún tipo de salvaguardas. Por ejemplo, dentro de estas auditorías que se están haciendo a DeepSeek, pues están dando cuenta que es mucho más fácil crear contenido, por ejemplo, de contenido sexual sin el consentimiento de las personas, es decir, estas como imágenes falsas generadas con inteligencia artificial. Claro. Cosa que, por ejemplo, también se había podido hacer con ChatGPT y demás, pero ya estaban poniéndose ciertas salvaguardas para evitar que se hicieran, ¿no? Entonces aquí estamos otra vez empezando desde cero y abriendo estos nuevos riesgos. Grecia Macías, abogada experta en Derecho y Tecnología, gracias por esta comunicación con el 11. Buenos días. Muchas gracias, bonito día. Y bueno, precisamente como hemos abordado el tema, les invitamos y les recordamos que nuestra pregunta del día es sobre ellos. Si consideran ustedes que DeepSeek va a ser una fuerte competencia a otras inteligencias artificiales de las que ya hemos hablado. Y al final de este espacio, pues vamos a leer algunas de sus respuestas. Ahí estamos en Facebook y también nos pueden seguir en X, @11 Noticias TV. Pueden compartirnos su opinión específicamente sobre nuestra pregunta del día. Y en X lo pueden hacer a través de nuestra encuesta. DeepSeek, este gigante que está rompiendo todos los paradigmas, tanto a nivel tecnológico como a nivel económico, pues, ¿qué es lo que ustedes opinan? Si va a poder ser una competencia real para estas otras aplicaciones de inteligencia artificial. Pues ahí les dejamos las respuestas para que ustedes nos compartan, más bien les dejamos la pregunta para que ustedes nos compartan las respuestas. Vámonos con más. Listo, Ismael Marcelo, con el reporte del estado del tiempo, mitad de semana que nos espera. Bienvenido, como siempre. Buenos días. ¿Cómo estás, Guadalupe, Angélica? Muy buenos días, amigas y amigos del 11. En cuanto al pronóstico del tiempo para este miércoles, el Frente Frío número 25 empezará a moverse ya lentamente sobre el norte y noreste del territorio nacional y interaccionará con la humedad que procede del Golfo de México, y esta situación generará lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estas regiones. Pero hay que tener mucho cuidado, pues también habrá probabilidad de desarrollo de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y noroeste de Tamaulipas. Hacia el mediodía también habrá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en municipios del norte de Sonora como Nogales, Imuris, Cananea y Agua Prieta, así como en partes altas de Chihuahua, específicamente en los municipios de Janos, Ascensión, Madera y Casas Grandes. En contraste, ya son 25 entidades con temperaturas que superarán los 30 grados Celsius. Estas son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, donde incluso podrían
podrían alcanzar valores de 45 grados Celsius esta tarde. Además del incremento de las temperaturas, el sistema anticiclónico, este sistema que tenemos aquí en pantalla, produce también su otra cara de la moneda, que es, pues válgase la expresión, funciona como tapadera que inhibe la dispersión de contaminantes. Este sistema que tenemos acá, pues vemos que cubre prácticamente todo el oriente y sureste del territorio nacional, y pues aquí la probabilidad de que se pueda activar alguna contingencia ambiental es alta, pues como les decía, este fenómeno pues inhibe la dispersión de los contaminantes que a diario se vierten a la atmósfera. Así, las grandes ciudades, como ayer en la capital del país, donde estuvimos muy cerca de que se activara una contingencia ambiental por la alta concentración de partículas contaminantes. Por ahora, algunas de las recomendaciones que dan las autoridades para combatir esta situación es compartir el vehículo y darle el mantenimiento preventivo y, por supuesto, checar su verificación. Ahora vámonos al pronóstico regional. Además de las nieblas que esperamos para los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en San Luis Potosí, el riesgo de algún torbellino en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas es latente, pues los vientos superarán las rachas de 50 a 70 kilómetros por hora este mediodía. El ambiente frío con posible caída de nieve o aguanieve lo esperamos para Sonora y Chihuahua. El ambiente en la península de Baja California será bastante agradable, aún así las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados Celsius, como en Mexicali, que esperamos una máxima de 20 grados esta tarde. Ahora vámonos al sureste mexicano, donde también poco a poco el cielo empieza a despejarse y esperamos temperaturas de 27 grados a 30 en el puerto de Veracruz, 28 en Pánuco, 29 grados en Acapulco, Guerrero y 31 grados en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El viento soplará del sur con velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Escasa nubosidad también esperan en la península de Yucatán, cielos despejados gran parte de este día, por lo que las temperaturas seguirán aumentando. 33 grados en Mérida, 28 en Chetumal, en Carrillo Puerto, en Campeche 34 grados Celsius, y los vientos también alcanzarán velocidades de 60 kilómetros por hora. La corriente en chorro subtropical transportará nubosidad hacia el occidente mexicano. Sin embargo, pues los cielos despejados dominarán gran parte de este día, con 28 grados en Tepic, Nayarit, 28 también en Guadalajara, 27 en Zamora, y en Colima llegarán a los 32 grados de temperatura máxima. Finalmente, en la región central del país experimentaremos una mañana fresca, fría en zonas montañosas, y el día estará soleado la gran parte de esta jornada. 23 grados de temperatura en Pachuca, 21 en Tlaxcala. En la Ciudad de México ayer llegamos a los 26 grados, hoy esperamos nuevamente temperaturas máximas de 24 a 26 grados Celsius. Es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Por favor, si gusta compartirnos algo relacionado con el estado del tiempo en su comunidad, por supuesto que está abierta la invitación para que nos haga llegar a través de nuestra cuenta de X, @11 Noticias TV. Mi nombre es Ismael Marcelo y que tenga un estupendo día. Gracias, Ismael Marcelo, y ahora les vamos a compartir un trabajo especial que nos muestra los diversos rostros de la violencia digital, y es que aunque parezca una dinámica común en las redes sociales, su práctica es un delito y hay un impacto psicológico sobre las víctimas que incluso puede llegar a ser mortal. En los últimos años, la violencia digital en México se ha visibilizado con mayor fuerza gracias a la Ley Olimpia. Sin embargo, siguen escribiéndose estas historias, atravesadas por una marca de género, porque mujeres, niñas y adolescentes son las principales afectadas. La historia de Valeria, originaria de Querétaro, está a punto de marcar un precedente, porque su agresor podría ser extraditado de Uruguay a México por violencia digital. Nosotras no tenemos un registro de que en alguna otra parte del mundo se haya logrado la detención en otro país por violencia digital, y mucho menos
en ninguna otra parte que exista la extradición por violencia digital, que es la parte medular de esa carpeta de investigación. El caso comenzó en 2021, cuando Valeria decidió denunciar la pesadilla en la que estaba inmersa tras vivir diversas violencias por parte de su expareja, Franklin Muriño N. Recuerdo perfecto que el día que iniciamos la carpeta de investigación, esta persona, este agresor, se encontraba en las instalaciones de la fiscalía y gritándole desde lejos a Valeria que lo pensara, que no hiciera nada y que hablaran, que accediera a hablar con él. También fue víctima de violencia digital. El tema era que aquí ya no había una posibilidad de negociación o de algo, ya que esta persona difundió contenido sexual íntimo de ella en varias plataformas digitales. Franklin Muriño N. difundió contenido sexual en plataformas digitales. No conforme, también lo envió al centro de trabajo de Valeria y a su familia. Se sumaron amenazas e intimidaciones. Después de vivir toda esta violencia, ella se animó a hacer esta denuncia en el 2021. Franklin Muriño N. es de nacionalidad uruguaya y residía en México. Tras la denuncia, la organización ADAX Digitales AC, quien lleva el caso, alertó a la Fiscalía de Querétaro sobre una posible fuga. Llegamos a una audiencia inicial en 2022, en la cual no se presentó este agresor. Un día antes de la audiencia, yo acudí como asesora jurídica ahí a la propia fiscalía, acudí y me comentaron que todavía no estaba notificada esta persona. Nosotros ya teníamos información de que se había sustraído de la justicia, que ya había publicado a través de una red social que estaba viajando en un avión. Muriño N. se refugió en Uruguay, pero gracias a la insistencia de ADAX Digital se logró su captura. En un diálogo con la Fiscalía volvimos a insistir en esta carpeta y a mencionarle que era importantísimo que se lanzara con la Interpol la ficha roja para poder lograr su detención en Uruguay. Muriño N. podría alcanzar la pena máxima por violencia digital. Vamos a solicitar la pena máxima por violencia digital, que son 6 años aquí en Querétaro, pero también hay que abordar el tema de la violencia de género. La violencia digital tiene mayor prevalencia en las mujeres. En México, 18.4 millones de personas de 12 años y más usuarias de Internet fueron víctimas de ciberacoso, una de las formas de la violencia digital. De ese total, se estima que 22% fueron mujeres y 19.6% fueron hombres. Esta violencia, aunque parece invisible, es real y genera impactos psicológicos y emocionales en las víctimas. En el caso de Vale, la desalentó en su proceso jurídico. Son violencias que parecen invisibles, pero se hacen virales y cambian de la noche a la mañana completamente la vida de las mujeres y dejan una huella que no se borra, dejan una huella que es muy difícil superar. Además, la falta de mecanismos de instancias cibernéticas que operen con perspectiva de género abonan a que crezca la brecha digital y obstaculiza la participación de las mujeres, de acuerdo con ONU Mujeres. En Querétaro, desde 2019 se reformó el Código Penal en su artículo 167 cuater y 167 quinquies con la Ley Olimpia, por lo que el equipo jurídico de ADAX Digital confía en que esta ley las respalda y no habrá impunidad en el caso de Valeria. Tenemos que seguir haciendo hincapié y pidiendo que se generen las reformas a la ley para que podamos dotar, por ejemplo, de mayor herramientas a policía cibernética, que la atención a la violencia digital sea pronta, sea de manera inmediata y midiendo todos los riesgos que tienen las víctimas de este tipo de violencia. Y sobre todo el mensaje a las víctimas es decirles que no están solas, que vemos quién podemos acompañarlas y que no dejen de luchar por sus procesos jurídicos. Cuando luchan por sus procesos jurídicos, luchan por todas y nos hacen justicia también a todas. Entonces, el miedo tiene que cambiar de bando y los que deberían sentir vergüenza por hacer estas conductas son ellos, no nosotras. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz.
Y le damos la bienvenida a Itzel Gómez Gurrola esta mañana de miércoles. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Angie. Y bueno, quiero iniciar la sección preguntándoles algo. ¿Cómo eligen la ropa que ustedes usan? Pues dependiendo del color y si me queda sobre todo la talla. Pues yo mira, no tengo un plan específico, voy al día, ¿no? Escojo lo que al momento me gusta, me llama la atención y va. Ok, bueno, sí, son elementos muy importantes. Y bueno, quiero hoy hablarles de un concepto muy poco popular en nuestra vida cotidiana, pero con gran impacto en el medio ambiente que ahora podemos considerar para el momento que compramos ropa nueva. Aquí les cuento, vamos a ver la historia. Todos los días tomamos decisiones, incluso de lo que vamos a usar a diario, pero una de estas prendas o varias de ellas serán parte de las 300,000 toneladas de ropa que terminan en vertederos en México. Así lo calculó el INEGI en 2021. Y también encontró que solo 5% de ellas se recicla o se reutiliza. Esto agrava los problemas de contaminación de aire y de suelo. Pero hay otro problema ambiental más de la moda rápida o fast fashion, el consumo de agua en cada prenda que vestimos. Pues dependiendo del color y si me queda sobre todo la talla. Pues yo mira, no tengo un plan específico, voy al día, ¿no? Escojo lo que al momento me gusta, me llama la atención y va. Ok, bueno, sí, son elementos muy importantes. Y bueno, quiero hoy hablarles de un concepto muy poco popular en nuestra vida cotidiana, pero con gran impacto en el medio ambiente que ahora podemos considerar para el momento que compramos ropa nueva. Aquí les cuento, vamos a ver la historia. Todos los días tomamos decisiones, incluso de lo que vamos a usar a diario, pero una de estas prendas o varias de ellas serán parte de las 300,000 toneladas de ropa que terminan en vertederos en México. Así lo calculó el INEGI en 2021. Y también encontró que solo 5% de ellas se recicla o se reutiliza. Esto agrava los problemas de contaminación de aire y de suelo. Pero hay otro problema ambiental más de la moda rápida o fast fashion, el consumo de agua en cada prenda que vestimos. Para producir estos jeans se necesitaron 10,000 litros de agua, de los cuales por lo menos 42 litros se utilizaron para teñirlos. También hubo químicos que se agregaron para darles este color, que al final terminarán contaminando el recurso hídrico. Esto a su vez crea otro problema, pero de salud, porque los colorantes que más se emplean en la industria textil son azoicos, es decir, sustancias sintéticas y poco biodegradables que se consideran cancerígenas y mutagénicas. A diario, no solo elegimos ropa, vestimos agua, y se le llama agua virtual porque es agua que no vemos, pero es necesaria para producir bienes y servicios. Hagamos la cuenta del agua virtual que ahora uso. 4,400 litros de agua empleados en producir estos tenis, 10,000 para los jeans y 2,700 litros para hacer esta playera de algodón. Antes de comprar ropa nueva podemos extender la vida de la que ya tenemos y así aprovechar todos los recursos energéticos e hídricos que se implementaron para su producción. Por ejemplo, coser, ambientales. Recordemos que el uso de combustibles fósiles libera gases contaminantes como el dióxido de carbono que provocan el calentamiento global. Y precisamente tal como vamos a ver en esta gráfica, los Estados Unidos es el país que más ha emitido este gas desde 1750 hasta el 2021. El decreto apoya y facilita el uso de combustibles fósiles y obstaculiza energías renovables como la eólica, así como el uso de vehículos eléctricos. Esto generó controversia en la comunidad científica y de ambientalistas porque estas medidas van en sentido contrario para evitar eventos extremos tales como las olas de calor o incendios forestales como los que sufrieron en Los Ángeles. También recordemos que el calentamiento global propicia que fenómenos naturales aceleren su intensidad y su frecuencia. De ahí la necesidad de seguir muy de cerca las emisiones de cada país y de los mayores emisores. Y bueno, también si usted tuvo secuelas al tener SARS-CoV-2 como la pérdida de olfato, hay una nueva investigación
hay una nueva investigación que también da una esperanza. Un equipo de la Universidad de California en San Diego aplicó 3 inyecciones de plasma sanguíneo rico en plaquetas durante 3 meses a 35 pacientes que habían perdido el olfato, por lo menos durante un año, a consecuencia de la COVID. La recuperación fue de más de 50%. Y bueno, hasta aquí la información de ciencia. Angie y Lupita. Me dejaste a mí pensando en lo que ahora debemos de considerar cada vez que queramos pues comprar ropa, ¿no? Muy importante claro para que no se siga desperdiciando tanta agua a nivel mundial. Sí, y también de hecho el agua virtual está implicada en la producción de alimentos. Entonces es en todo lo que usamos, todo el agua que se requiere para producir bienes y servicios. Y es otro elemento también que podemos considerar al momento de comprar cosas. No, y las grandes refresqueras también tienen mucho que ver en el consumo de agua. Gracias, Itzel. Muchas gracias, Lupita, Angie. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Y bueno, vámonos con otros temas porque en Tabasco fue detenido un hombre relacionado con el homicidio del periodista y director del semanario La Voz del Pueblo, Alejandro Gallegos León. El gobernador de la entidad, Javier May, dio a conocer la detención de este sujeto a través de su cuenta de X. Y es que Gallegos fue reportado como desaparecido el viernes y fue encontrado sin vida, lamentablemente, el pasado 25 de enero. Las indagatorias de este caso continúan. Vámonos con nuestro portal a esta hora de la mañana, 7:31 en la hora del centro. Como siempre se lo recomendamos, chéquelo, revíselo. La información es muy puntual, precisa, lo que necesita saber. La tiene en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto. Nuestros espacios informativos en vivo, transmitiéndose el matutino, el meridiano, el nocturno, 11 Lab y el noticiario dominical para que los cheque. Y lo que ha ocurrido en las últimas horas, el Senado ya adelantó el sorteo de candidatos del Poder Judicial, no será el viernes, será este jueves al mediodía. Ahí está el presidente de la mesa directiva dando la información, Gerardo Fernández Noroña. Y esta noticia muy importante, sobre todo en el contexto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, las deportaciones masivas a todos los países donde Donald Trump considera que las personas que están regresando a su país de origen pues no son bienvenidos en Estados Unidos. El cierre de filas de los empresarios, en este caso Nestlé, que anuncia $1,000 millones para invertir en nuestro país. Si quiere más detalles de esta información, le da clic y aparece el desglose. Nestlé ya tiene cerca de 94 años operando en México. Es un respaldo al gobierno de México, a la inversión que llega de otros países, como en este caso Nestlé, pues se instala ya con esta buena noticia. Es una muy buena noticia, sobre todo porque va a ofrecer más empleos a los mexicanos. Será en 3 años y bueno, comenzará operaciones pronto en nuestro país. Parte todo del Plan México, Nestlé, $1,000 millones aquí en nuestro país. Además de esta información, todo lo que necesita saber, internacional, economía, finanzas, en fin. Cheque nuestro portal siempre con todos los detalles del día. Vámonos a los diarios. ¿Qué dice esta mañana El Financiero? Mantiene Estados Unidos sobre la mesa arancel a México para el sábado. La portavoz de la Casa Blanca en su primera conferencia de prensa sí reconoce cooperación histórica con México, ahora en esta nueva etapa de la relación con Estados Unidos, pero el próximo sábado vienen los aranceles y cambia de opinión. Donald Trump, por supuesto, que se dará a conocer la información, dice El Financiero esta mañana. Vámonos a revisar ahora otra de las notas principales en los diarios. Estados Unidos, hay cooperación histórica, sí, pero siguen latentes los aranceles. En el mismo tono se presenta Milenio esta mañana. Nos da a conocer también esta fotografía del Museo Jumex. Gabriel Orozco reúne 300 piezas en exposición. Coppel, Nestlé, Medline y Carso invertirán más de $56,000 millones en México, ya la cifra redonda de la intención del sector privado de no dejar solo al gobierno de México frente a la necesidad de crear empleos para nuestros paisanos y también para las personas que ya se encuentran en territorio nacional. Así que la nota de la cooperación histórica la vimos en El Financiero y también en Milenio con distintos tintes. La jornada se va por el tema de las inversiones
eleva a 50,000 los empleos para paisanos, el compromiso de 70 empresas. Esto equivale, dice la jornada, a contratar a una cuarta parte de todos los repatriados de 2024. Importante. La declaración y el cierre de filas del sector privado, la nota de Nestlé, los $1,000 millones para los próximos 3 años. También nota principal en la jornada y la otra cara de la moneda, las redadas en Nueva York, en Chicago y en Florida que continúan por parte de la patrulla fronteriza y también de la DEA, que está involucrada también en estos asuntos de la deportación de migrantes que no tienen documentos. Frena jueza orden de Trump de congelar subvenciones en Estados Unidos, Golfo de América. En México, Golfo de México, de acuerdo con Google Maps, y también la app china de inteligencia artificial, mucho más barata que ChatGPT. Ya veíamos DeepSeek, también ya ocupa las planas de los diarios esta mañana. De la jornada, vámonos a revisar lo que dice Excelsior. Contratarán 70 firmas a mexicanos deportados. La inversión y el cierre de filas del sector privado. El Senado adelanta la tómbola judicial. Será este jueves, como les decía, al mediodía. De Excelsior vámonos a revisar, por último, lo que dice el Universal. INAI ofreció bajar multas a cambio de boletos para el Mundial. Es su nota principal. La Federación Mexicana de Fútbol denuncia extorsiones en este sentido. Seguiremos eliminando esta basura. Estados Unidos arrecia las redadas. Estamos ya en la primera etapa de la era Trump con este tema sobre la mesa. También expulsan a migrantes en Chiapas, otra de las informaciones que trae el Universal. Dejamos las planas, tenemos más. Vamos con información del mundo. Iniciamos en Estados Unidos y es que el gobierno de Donald Trump hizo lo que podría considerarse represalias contra funcionarios de la administración de Joe Biden. Y es que despidió a los fiscales que trabajaron en las investigaciones de los procesos penales en su contra, como los documentos confidenciales que Trump se llevó a su casa de Florida y por el intento de alterar los resultados en las elecciones de 2020. Todos ellos formaron parte del equipo del fiscal especial Jack Smith, quien renunció antes de que Donald Trump jurara como presidente. Y como parte de los planes de Trump para reducir drásticamente el tamaño del gobierno, también se anunció que se indemnizará con 7 meses de salario a los empleados federales que renuncien voluntariamente antes del 6 de febrero. El ofrecimiento no incluye a los empleados relacionados con la migración, la seguridad nacional y a las personas que trabajan en el servicio postal estadounidense. Y en más de las acciones del presidente de Estados Unidos, sigue firmando órdenes ejecutivas. Este martes emitió una para anular en todo el país los procedimientos médicos y quirúrgicos relacionados con el cambio de sexo en menores. A través de esta acción presidencial denominada Protección de los Niños contra la Mutilación Química y Quirúrgica, Donald Trump ordenó a las entidades públicas no financiar, patrocinar, promover, ayudar o apoyar la transición, entre comillas, de un niño de un sexo a otro y aplicar rigurosamente todas las leyes que prohíban o limiten estos procedimientos. Otra orden de las más controvertidas se refiere a la congelación de todas las subvenciones y préstamos federales para personas transgénero y recortes a programas de diversidad, equidad e inclusión. La medida debía entrar en vigor este martes, pero la jueza federal Lauren Alejandro la bloqueó de último momento y hasta el próximo lunes. También destaca otra orden ejecutiva que revoca algunas políticas de la era Biden que según Trump actúan como barreras para la innovación en materia de inteligencia artificial e incluye un plazo de 6 meses para definir un nuevo impulso a esa actividad tecnológica. Y vamos a Colombia porque, como ayer le adelantábamos, llegaron al país sudamericano 201 personas migrantes procedentes precisamente de Colombia que fueron deportadas desde Estados Unidos, pero regresando con dignidad. Pues esto se da tras la tensión entre las naciones que estaba dando pie a una crisis diplomática. Sin embargo, desescaló rápidamente. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aclaró que ninguna de las personas repatriadas contaba con antecedentes penales, como lo acusó el gobierno de Estados Unidos.
que no tienen ningún pendiente con la justicia, ni en Colombia ni en los Estados Unidos. No son criminales. Esta información ha sido verificada y corroborada por las autoridades competentes, siguiendo los protocolos establecidos para los vuelos de deportación. Sin embargo, colombianas y colombianos que regresaron a su nación sí denunciaron que recibieron maltratos y humillaciones por parte del personal de migración estadounidense. Horrible la comida, horrible. Y encerrado uno, durmiendo casi 10 horas, 12 horas durmiendo porque no teníamos más nada que hacer. No sabíamos si era de día o si era de noche. Vamos a Medio Oriente. En la Franja de Gaza, las autoridades locales denunciaron que al menos 11 personas murieron en las últimas 48 horas por disparos del ejército israelí, pese a que está vigente el cese el fuego. Los ataques fueron confirmados en todo el territorio, incluido uno con tanques en contra de ciudadanos que intentaban regresar al norte de Gaza. Y ahora, como parte de nuestro noticiario, nos enlazamos con más información a Palacio Nacional. Gracias por su atención. Antes de irnos, nos vamos a revisar las respuestas que dieron a nuestra pregunta. ¿Considera que DeepSeek será una fuerte competencia para otras inteligencias artificiales? Gracias esta mañana por responder. Y así dice Ayotl Castañeda. Ya lo es, pero lo mejor está aún por venir, y es que la inteligencia artificial es un área de investigación en constante avance. Gracias a Ayotl Castañeda por esta respuesta. Está muy conectado. Jacobo López, por supuesto que sí, dice Jacobo, sí va a ser una competencia para otras inteligencias artificiales. Y Ramón Salazar GT también coincide, yo creo que sí, y es que pues hay que recordar que precisamente DeepSeek pues está compitiendo muy fuerte con ChatGPT. Pero vamos a ver una respuesta más, ahí está más bien la pregunta del día en X. El 45.5% considera que sí es una buena herramienta, mientras que el 40.9% dice no sé, no conozco la aplicación. Bueno, pues en ese 45% está nuestro floor manager, Lalo ya la bajó, ya nos dio su opinión y esperemos que ustedes también pues tengan la suya en torno a este tema. Nos vamos, pero antes recordarles, Elvira Angélica Rivera, que tenemos más espacios de noticias, así que revisen nuestro portal y si no pueden ahí verlos, por supuesto que en la pantalla habitual. Y además recordarles que desde hoy por la tarde tenemos esta pregunta habilitada, nuestra pregunta del día, para que ahí también se sumen y nos den nuestras respuestas. Agradecemos por supuesto a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y nos vemos y nos escuchamos mañana, Guadalupe. Hasta mañana, gracias por su atención, sigan en el 11. Buenos días.